Hola, bienvenido a mi departamento. Estoy bien emocionado con este video porque por primera vez te voy a mostrar toda la colección que tengo de productos que funcionan con el ecosistema de Apple y HomeKit. Cómo hago mi casa inteligente alrededor de Siri y Apple. Vamos a hablar de cortinas, vamos a hablar de enchufes, puertas, cámaras, luces, todo lo que tienes que saber. Llevo años construyendo todo este ecosistema de HomeKit, entonces aquí está. Espero te lleves al menos unos tips. Te voy a mostrar la aplicación para que veas cómo tengo todo organizado y luego nos vamos a la recámara porque creo que ahí empieza lo más interesante. Y primero que nada, pues aquí tengo la aplicación de casa. Yo intento que todo lo que compre funcione con HomeKit, o sea, que tenga acceso a la plataforma de Apple. Aquí tengo cámaras, luces, cortinas. Tenemos por acá los HomePods, más luces, la cerradura esta inteligente, más luces, Apple TV. Tenemos por acá abajo también las diferentes habitaciones con todo lo que se necesita. Pero a mí me gustan mucho los filtros de aquí arriba. Por ejemplo, aquí puedo entrar a ver el clima. O sea, tengo un producto que ahorita les voy a mostrar que te marca la temperatura y la humedad. Tenemos acá focos y luces. Seguridad, hay un sistema de alarma con Aqara que ahorita les platico de eso, y el cuarto y la cámara que tenemos aquí en el departamento. De hecho, ahí nos vemos grabando esto ahorita. Y luego por acá también tenemos TV y bocinas, ¿no? Entonces las bocinas y el Apple TV que tenemos. Ya he ido construyendo esto. La cortina también es de mis cosas favoritas. Ahorita la vemos en la recámara. Pero creo que lo mejor o lo más indispensable para mí tener, lo primero que deberías de tener de una casa inteligente, es una cerradura inteligente. Y creo que el mejor Smart Lock ahorita en el ecosistema de Apple es este de Aqara. Está increíble. Es el U300, tiene huella, tiene códigos y es de las primeras en el mundo que funciona con Apple Home Keys. ¿Qué es Apple Home Keys? Esto está demasiado cool. Vean esto. Yo entro aquí a mi cartera, donde le pico 2 veces y tengo aquí mis tarjetas de créditos. Aquí arriba tengo esta llave digital que se llama DEPA. Me escanea con Face ID, lo acerco. Y listo, ya puedo entrar así de fácil. Y no nada más es con el iPhone, es con el Apple Watch también. Puedes nada más llegar, ¡pum!, y estás adentro. Ahorita por estar en un departamento, yo instalé esto en mi recámara, pero esto también puede estar en el exterior. Entonces, si tienes una casa, puedes instalar uno de estos también en la puerta principal de tu casa. Tienes llaves, accesos, usuarios. Tiene también la huella acá de digital. Entonces, si yo pongo mi huella, también entro de esa manera, pero puedes compartir el acceso a través de HomeKit y tiene muchas funciones muy cool. Y esta en particular es bien sencilla de instalar. La instalación, si tienes como el estándar, el agujero, simplemente lo cambias. Lo hice yo solo, la instalación. Me tardé como 20 minutos. No estuvo absolutamente nada complicado. O sea, ni tuve que contratar un cerrajero. Todo está súper útil, la aplicación te va guiando y lo puedes instalar bien sencillo. Y esto es de lo más importante de ver cuando estás comprando productos si es que quieres el ecosistema de Apple. Aquí está el Apple Home, Apple HomeKit, y este también funciona con Matter. Es mejor ahora cuando funciona con Matter porque todos los dispositivos nuevos de Apple también se conectan a través de Matter. Ahorita profundizo más en ese tema, pero hay funciones muy chidas que quiero enseñar de este Smart Lock. Primero que nada, Aqara tiene su propia aplicación. Ahorita hablamos más de otros productos de Aqara que tengo, que creo que es de los mejores ahorita con HomeKit, pero yo casi no uso la aplicación más que un ajuste importante. Más que nada, acá en casa tienes acceso a todo. O sea, ya que lo das de alta en HomeKit, puedes entrar aquí a la cerradura inteligente. Primero que nada, obviamente lo puedes abrir. Y ahí se nota que se abrió por allá y lo puedes cerrar así de sencillo. Pero si nos vamos acá a los ajustes, hay muchísimo que puedes hacer. Yo ya lo puse aquí en la habitación, te dice el nivel de batería. Tiene unas baterías AA en la parte de atrás, pero yo ya llevo casi un mes con él y siguen 100%. Creo que dura bastante bien la batería. Y si es que se te acaba la batería, tiene un enchufe por acá fuera de USB tipo C para cargarlo en caso de emergencias, y también hay una llave física, o sea, no te vas a quedar afuera de tu casa. Pero lo importante aquí es esto, administrar el acceso. Esto está demasiado cool. Por ejemplo, aquí en Residentes estoy yo y está mi esposa Viviana. Entonces yo sé que nosotros dos tenemos accesos y yo puedo checar el historial de quién entró a la puerta y quién no. Y acá puedes agregar huéspedes, puedes invitar personas. Entonces, por ejemplo, yo puedo invitar a un residente nuevo o un invitado con acceso temporal. Esto está muy cool que Apple ya lo implementó. Por ejemplo, aquí vamos a invitar a Tex Santos. Le damos en siguiente. Y aquí me dice en cualquier momento, o yo puedo especificar un horario de entrada para que solamente pueda entrar en días y horas en específico o fechas en específico. Vamos a decir que alguien te va a visitar y le quieres dar acceso a tu casa o a un cuarto en específico. Vamos a decir que hoy, y vamos a decir que en la fecha específica vamos a darle acceso 2 días nada más.
le damos en listo. Aquí puedes agregar más si es que quieres como más filtros, pero por ahorita vamos a darle en listo. Y dice aquí, los invitados solo pueden acceder a los accesorios seleccionados. Esto también tiene un hub, entonces puedes prender solamente el Smart Lock o el Smart Lock y el hub. Ahorita les platico del hub, pero ya acá arriba le hacen invitar y listo. Y aparte del acceso, otra cosa muy cool acá son las automatizaciones y las ambientaciones. Entonces aquí tenemos ambientaciones sugeridas. Le puedes poner aquí que se bloquee automáticamente cuando sales de casa, aunque ya hace eso el Smart Lock. A mí lo que me interesaba más era esto de las automatizaciones. Ahorita tengo esta prendida que enciende las luces del cuarto cuando yo abro el Smart Lock U300. Entonces esto está muy cool porque el momento que yo ponga mi huella aquí y abra la puerta, se prenden las luces de la recámara. Creo que no se ven las luces, pero ahí arriba se ve que se prendieron las luces de la recámara. La cerradura también tiene modo de paso y muchísimas otras funciones. Ya no me quiero meter tan a detalle, pero definitivamente si solamente vas a comprar una cosa para tu casa inteligente, te recomiendo una llave inteligente. Así ya no te preocupas de llaves, se pone solo, puedes poner códigos, todo está increíble de tener una puerta inteligente. Y esta, si quieres de HomeKit, es muy buena, la U300 de Aqara. Ahora, vamos a la recámara, que aquí tengo un par de cosas importantes. Y probablemente la cosa más cool de la recámara es esto. Oye Siri, abre la cortina. Denle un segundito. ¡Ahí se está abriendo! ¡Sí! Estoy emocionado. Neta, esto para las mañanas es lo mejor. O sea, a veces me despierto con flojera y como que estoy batallando así para despertarme y nada más le digo a Siri que abra la cortina. Se abre toda la cortina, entra la luz y me despierto. Es de las mejores adiciones que he hecho este año en HomeKit y es un producto de Aqara. Es este de aquí, el Aqara Curtain Driver. Esta es la versión E1 Track Version. Hay varias versiones dependiendo de cómo está puesta en tus cortinas. Aquí tenemos como este canal, entonces sirve ahí el Track Version, pero hay un Broad Version también para los que son como cilíndricos. Esto está demasiado cool y también este batalló un poquito más para instalarlo porque tienes que como que encontrarle bien la manera. Lo pones a mero enfrente de la cortina y ya automáticamente tiene un motorcito que lo va jalando. También funciona con baterías y también te avisa cuando se le está acabando la batería, pero hasta ahorita me ha durado muy bien la batería. Y como digo, poder decirle a Siri que abra la cortina o hacer automatizaciones, ¿no? Yo puedo ponerle que a las 7:30 de la mañana se prenda la luz, se abra la cortina y estar listo para empezar el día. Eso está demasiado, demasiado divertido. El único tema importante que he notado con esto es que ahorita que vieron se abrió perfecto, o sea, se abrió todo lo que se tenía que abrir. A veces cuando la estoy cerrando como que batallo un poquito y estaba pensando por qué está sucediendo eso. Me di cuenta que tiene un peso máximo de 12 kilos y esta cortina, especialmente porque es blackout y está el techo alto, está bien pesada. Entonces me di cuenta que a veces como que batalla un poquito, más que nada para cerrarse, para abrir si está bien. Entonces nada más checa el peso de tus cortinas para que corra súper fluido, pero también recomendado este de Aqara. Está muy chido poder tener cortinas inteligentes y se adaptan a las cortinas que ya tienes en tu casa. Ahora, aquí en este mueble, en la recámara, tenemos un HomePod Mini. Y este HomePod Mini es importante porque le puedo decir a Siri diferentes comandos. Y también los HomePod Minis ahora tienen sensor de humedad y sensor de temperatura. Entonces puedo estar checando la temperatura y la humedad de la recámara. Aquí abajo tengo muchos enchufes también. Ahorita les muestro eso. Pero tengo esta tira LED que me ha gustado mucho. Esta es una tira de Meros, de esta empresa de aquí. Yo tengo Philips Hue en todo el departamento. Soy fan de Philips Hue y creo que tiene mejor calidad que Meros, pero creo que esta tira de LED me costó como 300 pesos, o sea, literal como $20, algo así. Está súper económico, mucho más barato que Philips Hue y funciona bien. No está a la misma calidad que Philips Hue. La tira LED de Philips Hue que la tengo en la cocina, esa da una luz bien bonita, bien sutil porque tiene como un filtro blanco encima de todo y hace la luz más difuminada, más bonita. Esta de aquí tengo el Smart Light Strip, lo puedo prender para que vean más o menos cómo se ve. A lo lejos se ve bien, dependiendo cómo lo escondas y demás, pero está padre tener la opción también de tener una tira LED o focos más económicos con esta empresa de Meros. Fue fácil de instalar, funciona.
Te digo, nada más como que siento que la calidad está un poquito peor que Philips Hue. Pero si tienes el presupuesto limitado, es una muy buena opción. Estas luces de Meros, no he batallado nada con ellas. Se instalaron fácil, funcionan. Y aquí las tenemos en HomeKit. Mira, aquí tengo el Philips Hue, esta tira que es la de Meros. Entonces yo puedo entrar a cambiar los colores. Se debería ver aquí abajo cómo cambian los colores. Ahí está. Igual y no se ve mucho ahorita, también puedes hacer el dim para abajo, para arriba y también lo puedes agregar a las automatizaciones. Yo ahorita tengo la puerta de Aqara en la recámara. Cada vez que se abre, se prende esta luz también como para tener luz sutil en el cuarto. Se ve muy bien y creo que de noche se aprecia mucho mejor. Pero ahí Chris les pone B-roll de cómo se ve de noche. Acá, importante también, estoy en la página del cuarto, tenemos la temperatura y la humedad. Y los focos, estos son los focos que están en el techo, que son focos de Philips Hue. Entonces, si volteamos allá a ver el techo, ese lo puedo apagar. Ah, es el otro. Ese lo puedo apagar, lo puedo prender. También si entro por acá, lo puedo cambiar de color y lo puedo hacer del color que quiera, la iluminación que quiera. Y eso es con Philips Hue, que está muy padre también. Y la otra cosa que tengo aquí en la recámara es esto de por acá. Es un enchufe inteligente, que también es de la marca esta de Meros, esta marca económica que encontré en Amazon, bastante económicos, no me acuerdo exactamente cuánto costaron, pero lo mostramos en pantalla. Vienen 4 de estos enchufes. Ahorita nada más estoy usando 2, uno aquí en la recámara y uno en la cocina. Pero el que tengo aquí en la recámara está conectado a esto, que es el purificador de aire de Dyson. Ahora, Dyson tiene su propio control remoto, pero siempre lo estoy perdiendo y quería conectarlo con el ecosistema de Siri y casa inteligente y todo. Entonces lo tengo por acá y bien sencillo, nada más lo utilizo. Ahí puedo apagar la Dyson y mira, acércate para acá para que se vea. Con el enchufe inteligente aquí lo toco, el clima. Y ya se debería de prender acá. Ahí está, ya se prendió la Dyson y ya tengo la ventilación. Y acá en la cocina tenemos otro de estos enchufes inteligentes que es el de aquí, que es la cafetera. Yo instalé este honestamente pensando que iba a ser útil, pero no es, porque la cafetera no empieza a hacer café cuando se prende, como que ya le tienes que picar al botón y como quiera está conectado todo el tiempo. Entonces, dependiendo de la cafetera que tengas, hay unas que sí encienden cuando se prende la luz. Esta en particular no funciona de esa manera. Entonces, ese enchufe inteligente no sirve de mucho. Pero el del ventilador sí lo uso muchísimo, el purificador de aire Dyson. Quiero poner, yo creo que voy a cambiar este a la otra recámara donde tenemos otro ventilador de aire. Pero si tienes luces también, o sea, yo aquí en el departamento tengo, todas las luces ya son inteligentes, entonces no tengo la necesidad de un enchufe inteligente, pero estos son bastante económicos y hacen inteligente cualquier cosa que se conecta a la pared y sí son útiles. O sea, si tienes una lámpara al lado de tu cama que quieres prender y apagar con el teléfono, un ventilador, esos son los casos de uso como que más recomiendo para esto. La cafetera, yo no la he usado tanto. El más guapo, diles. Todos tus fans. Me acuerdo que expliqué esto cuando hice el Tech Santos Smart Home, pero todas las luces que están en el departamento, absolutamente todos los focos son Philips Hue y los puedo controlar tanto en la aplicación de Philips Hue como en la aplicación de HomeKit. Y nada más rápidamente para darles un resumen, o sea, si yo entro por acá al teléfono, nos podemos ir aquí en focos y luces y tengo las diferentes como entrada, que es este foco de aquí arriba. Si le picamos prender, ahí se prende el foco y lo apago de esa manera. Y también lo puedo, por supuesto, cambiar de color. Y tenemos también lo de la iluminación adaptable, que HomeKit se ajusta automáticamente la temperatura de la luz a lo largo del día. Entonces, si yo prendo esto está bien cool y es algo que agregó recientemente Apple para luces participantes dentro de HomeKit, donde la luz se pone a la misma temperatura que está afuera dependiendo en la hora. Entonces, ven como la luz está medio blanca ahorita porque estamos a mediodía y mientras va haciéndose la luz más amarilla afuera, mientras está anocheciendo, la luz de adentro va cambiando también de color a más amarillo, que eso también supuestamente es bueno, que no estés viendo luces blancas y azules al final del día. Está muy chido que las Philips Hue tienen eso de la luz adaptable. Pero luego lo que está padre también es que yo puedo decir, vamos a picarle aquí a Siri, pon todas las luces color azul. Y cambió las luces a color azul, se ve por acá, se ve allá también en los techos
de todo, de la cocina, de la sala, en todos lados se hizo azul. Y ese tipo de comandos donde puedo cambiar todo el departamento, a mí se me hace bien útil, especialmente en la noche. O sea, ya me acostumbré a acostarme en la cama de noche y nada más decir, Siri, apaga todas las luces. Y como yo sé que todos los focos del departamento son con Philips Hue, me aseguro de que completamente se apaga todo el departamento. Después, la aplicación de Philips Hue también tiene cosas divertidas. Por ejemplo, aquí lo tengo segmentado el área social, entonces puedo cambiar nada más el área social a hacer otra vibra, como por ejemplo aquí el aurora boreal y te pone un color así como de azulito y verde y lo puedes poner como Miami y cambian todos los colores. El Chinatown lo hace como rojo con naranjas. Está bien divertido esto también. Relax, brillante, luz para concentrarte. Todo funciona rápido y fluido. Y la aplicación de Philips Hue tiene varios trucos también. Lo puedes sincronizar, por ejemplo, con el entretenimiento y con Spotify. Eso está bien interesante. Lo sincronizas con Spotify y puedes básicamente hacer una fiesta donde las luces estén parpadeando al ritmo de la música. Nunca he usado esa función más que una vez, pero está divertido que está ahí. Ahora, bien importante con todo lo de Philips Hue es que necesitas el hub. De hecho, con lo de Aqara, también para ciertos productos, no todos, pero necesitas un hub. Vamos acá en mi closet súper tecnológico y de medicinas, tenemos los diferentes hubs. Este de aquí es el de Philips Hue. Este que está por acá, está bien empolvado ya. Tengo años de no entrar aquí. Pero esto es necesario y hay argumentos de otros tipos de focos que se conectan directamente a Wi-Fi y no se conectan al hub, pero especialmente si vas a tener muchos focos, sí es recomendable tener un hub, porque imagínate cómo se satura la señal de Wi-Fi si cada foco de tu casa se está conectando a la red de internet. Puede crear saturaciones y puede crear como conflictos de conectividad y de velocidad. Pero si todas las luces, en el caso de Philips Hue, todas las luces se conectan primero a esto por otro protocolo, ya sea Zigbee, Matter, hay diferentes protocolos, pero se conectan primero al hub y el hub es nada más una conexión al internet. Entonces eso lo hace mucho más estable, mucho más rápido. Y ya sé que hay gente que dice, no, me da flojera el hub y todo. Vale la pena. Lo mismo con Aqara. Este es el hub de Aqara. Este, si no me equivoco, es el M3, que es el más moderno que tienen. Por ejemplo, la puerta inteligente que tengo, también por allá la cortina y otros accesorios de Aqara se conectan directamente a este hub que es Zigbee 3.0. También tiene soporte de Matter. O sea, básicamente cualquier tipo de protocolo sé que va a funcionar de Aqara y sé que va a funcionar con HomeKit. Y de hecho Aqara ahora también tiene focos y eso me emociona bastante. Me mandaron este foco que lo quiero probar. Tiene todas las mismas funcionalidades y aparte esto ya es Thread, entonces tiene el protocolo nuevo de Thread. Necesitas un Apple TV o un HomePod también para que funcione, pero con el hub de Aqara estás más que suficiente. Está muy chido que ya tienen focos y tiras LED. Gracias Aqara por mandarme sus productos y por patrocinar también este video. Aqara está haciendo cosas muy chidas y es ese tipo de patrocinadores aquí en Tech Santos donde yo los busqué a ellos porque me encanta todo lo que hace Aqara. Tienen cosas muy cool. Y para terminar de hablar de Aqara, la única cámara inteligente que tengo aquí en el departamento también es de Aqara y funciona muy chido. Déjame te platico. Esta de acá es la Camera Hub G3 de Aqara. Ya hay una versión nueva que todavía no tengo y la quiero comprar. Esta la compré hace como 3 años y es la única cámara que tengo porque estamos en un departamento y no necesito tantas cámaras, pero Aqara también tiene un muy buen sistema de cámaras que se conectan en HomeKit y te da funcionalidades muy chidas. Aquí dentro de HomeKit yo puedo ver la cámara de Aqara, puedo entrar y algo que me encanta de HomeKit es que no tengo que pagar suscripciones para poder ver todo lo que ha grabado la cámara hasta 10 días atrás. O sea, esto es lo que sucedió el día de hoy. Ahí estamos como que entrando, pero yo me puedo ir, vámonos hasta ayer, lunes, domingo, viernes, jueves, miércoles, martes. Ya me fui hasta el sábado de la semana pasada y puedo ver qué está sucediendo en la cámara. Funciona rápido, intuitivo, te avisa cuando llega una persona o detecta una mascota también, te regresas acá en vivo. Puedes hablar también para hablar con las personas que están en la cámara y acá tenemos también diferentes ajustes y automatizaciones de la cámara. Creo que también es indispensable tener cámaras de seguridad y el hecho de que jalen con HomeKit a mí me encanta. Más que nada, fuera de las funciones y que lo puedes como
automatizar con otras cosas de Apple, que te avise a tu Apple Watch y te avise a tu iPhone y todo. Para mí lo importante es que no tienes suscripción HomeKit. O sea, si tú ya pagas iCloud o Apple One, con que pagues la suscripción de iCloud, te dan 10 días, creo que hasta 5 cámaras, si tienes el plan de 200 gigabytes de iCloud, y no tienes que pagar suscripción. En la mayoría de las cámaras de Ring, de muchas otras empresas, te hacen pagar 5 o 10 dólares al mes, pero con cámaras que tienen HomeKit y HomeKit Secure Video, no pagas nada de suscripción. Y por eso a mí me encanta HomeKit. Y no tengo necesidad de más cámaras porque vivo en un departamento, pero si tuviera una casa grande, me aseguraría de que todas las cámaras sean con HomeKit para no pagar suscripciones y poder administrar todo de un solo lugar. Pero todavía no acabamos. Tengo un producto que no pensé que me iba a gustar tanto de como me gustó y funciona también con HomeKit, y es esto de aquí. Esta empresa que no puedo pronunciar bien, que Kingping se llama la empresa. Yo les pongo el link abajo de todo lo que menciono, pero este dispositivo es para medir la calidad de aire. Ahora que en Monterrey estamos batallando con la calidad del aire y tenemos más que nada la puerta abierta por nuestro perrito que sale y entra, me gusta monitorear cómo está la calidad de aire, que de hecho ahorita no está muy buena. Tenemos 19 PM 2.5. Lo recomendable es que esté abajo de 5, creo que abajo de 12 todavía estás bien. Pero ahorita tenemos mala calidad de aire, ya me enteré, seguramente voy a cerrar ahorita el balcón. Tiene una sección touch en la parte de arriba, entonces si yo me muevo, ahora podemos ver la calidad de aire en PM10, son las partículas en 10. Si llega a haber mucho dióxido de carbono puede ser dañino para la salud, entonces lo puedes ver por acá. Y también tenemos la temperatura, estamos a 26 grados ahorita aquí en Monterrey dentro del departamento, y puedes ver la humedad también. Entonces este dispositivo yo lo tengo aquí en la sala para estar monitoreando todas estas condiciones, pero también por ser un accesorio de HomeKit, pues puedo ver toda esa información dentro de la aplicación de Apple y agregarlo a automatizaciones. Entonces existe un mundo donde detecte mala la calidad del aire, pueda prender un enchufe inteligente para prender el purificador. Hay muchas cosas que puedes hacer y creo que este video va a durar mucho si me meto mucho detalle, pero nada más para mostrar está bien interesante cómo funciona. Si entro yo aquí a la sección de clima, tenemos temperatura. Si le pico la temperatura, vemos todos los sensores de temperatura que tenemos. Estos son los HomePod minis que tengo, habitación, cuarto y cocina. Pero este de aquí de la sala es el sensor que tengo. Y también podemos ver, porque este es el único que detecta la calidad de aire. Ahorita dice calidad de aire excelente. ¿What? Acabo de ver que dice calidad de aire excelente y las partículas son 19. Según yo era abajo de 12 o 15 para tener buena calidad. Igual y estoy mal con esas cifras, lo tengo que checar. Ahora, lo único que no me gustó de este dispositivo es esto de aquí, la batería. Ya nada más le queda 8%. Creo que la batería se la acaba como después de una semana, 2 semanas, se acaba muy rápido la batería. Creo que lo ideal sería tenerlo enchufado en todo momento para que te pueda medir la calidad de aire. Pero es un dispositivo chiquito, funciona con HomeKit, y si quieres ver cómo está más o menos la calidad de aire en tu casa, te puedo recomendar ese producto también, está muy chido. La cámara de Aqara también es importante mencionar que tiene por acá un sistema de seguridad. Entonces si entramos por aquí, sistema de seguridad, podemos ver que ahorita está desactivado, pero puedes poner un tipo de alarma si es que detecta una persona. Cuando sales de tu casa puedes activar ese sistema de seguridad si quieres. Como dije, ahorita está desactivado, pero podemos, por ejemplo, poner la alarma de noche. Cuando yo sé que ya estoy en mi habitación, si es que alguien entra al departamento, va a sonar la alarma. ¿Qué más tengo por acá? Pues me faltó mencionar, por ejemplo, el Apple TV. Es importante para que funcione tu ecosistema de HomeKit estando fuera de casa, que tengas al menos un Apple TV o un HomePod mini o un HomePod de segunda generación. Es como lo recomendable, porque si no, nada más va a jalar mientras estés en tu propio Wi-Fi. Pero todo esto que acabo de mostrar de cambiar, abrir la cortina, cambiar las luces, prender el ventilador, todo lo que acabo de platicar, yo lo puedo hacer estando en otro país, estando de viaje, estando en otra parte de la ciudad. Nada más porque tengo un Apple TV o un HomePod mini que se conecta con el sistema de HomeKit y yo puedo acceder a eso a través de mi Apple ID. Eso es más o menos como yo utilizo HomeKit aquí en mi departamento donde vivo. Lo aprovecho muchísimo y me encanta ir agregando como accesorios, y igual y más adelante hago un video como más
avanzado de automatizaciones y de diferentes cosas, pero por ahorita es un par de productos que yo recomiendo. Gracias a Cara por patrocinar y mandarme un par de productos, pero hay muchas marcas que hacen cosas muy buenas. Compren un Smart Lock, creo que es de lo más importante y más útil. Es un lujo tener como las luces que cambian de color y que se abra la cortina en la mañana, son cosas muy divertidas, pero la seguridad de tener un Smart Lock creo que es indispensable, y ese de Aqara, el U300, está buenísimo. Está también el U200 de Aqara, que ese se conecta directamente a tu llave, ni siquiera tienes que quitar el otro, nada más se pone encima. Están haciendo cosas muy chidas en HomeKit. Si tienes algún accesorio que tú utilizas que yo todavía no, me encanta descubrir cosas nuevas, déjame por aquí abajo un comentario. Quiero todavía construir aún más mi ecosistema de HomeKit y espero más adelante poder hacer otro video porque me encanta este tema. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos pronto. Sobres.